Vamos a hablar sobre el tema de metabolismo. Vamos a estar hablando un poco de las características biológicas de estos procesos metabólicos y también de los tipos de metabolismo que existen, de reacciones metabólicas, que son el anabolismo y el catabolismo. Unos conceptos clave que debemos tener en cuenta es que el metabolismo es un conjunto de reacciones o rutas metabólicas. Entonces, eso es lo más importante que debemos saber de metabolismo, un conjunto de rutas metabólicas que se cruzan y que ocurren dentro de los tejidos o dentro de las células, ¿sí? ¿Y qué es una ruta metabólica? Es una serie de reacciones que se encuentran catalizadas por unas moléculas que se llaman enzimas. Como vimos anteriormente en otras clases, dijimos que las enzimas eran unas proteínas. ¿Y qué hacían estas proteínas? Eran catalizadores biológicos, o sea que aceleraban las reacciones dentro de las células. Otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de metabolismo es a una molécula que se denomina adenosina trifosfato o adenosin trifosfato, ¿sí? ¿Qué tipo de molécula es esta? Nosotros habíamos estudiado cuando estábamos hablando de bioelementos y biomoléculas, hablamos de un grupo que se llamaban nucleótidos. ¿Recuerdan? Los nucleótidos estaban formados por una pentosa, que en este caso es una ribosa, por una base nitrogenada, que en este caso es una adenina, y por un grupo fosfato. En este caso, este nucleótido está formado por 3 grupos fosfato, ¿sí? Entonces, si por ejemplo un grupo fosfato se desprende de este nucleótido, se va a denominar adenosina difosfato, que vemos aquí. Y si tiene los 3 fosfatos, se va a denominar adenosina trifosfato, ¿sí? ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque cada vez que se acopla un grupo fosfato a una adenosina difosfato, se necesita una gran cantidad de energía. Y esa energía, por lo general, se absorbe del medio, ¿sí? Del medio celular. Y cuando se desprende un fosfato de la adenosina trifosfato, se libera una gran cantidad de energía. Ahora que estamos hablando de energía, les puedo entonces comentar que las reacciones que liberan energía, como por ejemplo el desprendimiento de un grupo fosfato del ATP, se va a denominar reacción exergónica. Y en el caso de las reacciones que absorben energía, como por ejemplo la adición de un grupo fosfato a una molécula de ADP, lo vamos a llamar reacciones endergónicas. ¿Por qué? Porque absorben energía del medio. Entonces, una diferencia que ustedes deben saber es las diferencias entre las reacciones exergónicas y endergónicas. Las exergónicas liberan energía, las endergónicas absorben energía. Las reacciones del metabolismo se pueden dividir en 2 tipos de rutas metabólicas, básicamente, las anabólicas y las catabólicas. Las rutas anabólicas son las que forman a partir de pequeñas moléculas y la absorción de energía, moléculas más grandes o también macromoléculas. Y en el caso de las reacciones catabólicas, una molécula grande se degrada o se degrada en moléculas más pequeñas y también libera energía. O sea que una reacción catabólica es siempre
exergónica. Y una reacción anabólica es siempre endergónica. Entonces, las reacciones metabólicas se producen para obtener energía y también poder reductor a partir de los alimentos. Y otra función del metabolismo es degradar los compuestos ingresados en productos más simples. Esto generalmente, las reacciones catabólicas ocurren cuando consumimos alimentos. Y en el caso de anabolismo, cuando se forman estructuras dentro de la célula. Cuando hablamos de las principales rutas catabólicas, podemos mencionar a las rutas anaeróbicas que se dan en el citoplasma, que son la glucólisis, la ruptura de triglicéridos, desaminación y transaminación. Las anaeróbicas que se dan en la mitocondria, como el transporte electrónico que vimos en la unidad anterior, que se daba en la membrana mitocondrial interna, y la beta-oxidación que se daba en la matriz mitocondrial y consiste en la descomposición de lípidos para la producción de energía para la célula. Luego teníamos también a una ruta catabólica que es aeróbica, que ocurre en la mitocondria y es la fosforilación oxidativa, ¿sí? Una cosa muy importante también que tenemos que tener en cuenta es que las principales rutas catabólicas que van a ser, independientemente si son anaeróbicas y se encuentran en el mitocondria o en el citoplasma, o son aeróbicas y se encuentran en la mitocondria, es que lo que van a hacer es romper moléculas más grandes para producir moléculas más pequeñas, ¿sí? Y van a liberar energía. En el caso de las principales rutas anabólicas, por ejemplo, las de glúcidos consisten en la gluconeogénesis y la glucogenogénesis. En la de lípidos se sintetizan ácidos grasos, glicerina y triglicéridos. En la ruta anabólica de proteínas, como por ejemplo la traducción del ARN mensajero a proteína, ya que el ARN mensajero lo que hace es traducir primero a los aminoácidos que luego se juntan en los niveles primario, secundario, terciario o cuaternario para formar a la proteína. Recuerdan que eso estuvimos viendo también en el capítulo de biomoléculas. Y otra ruta anabólica de ácidos nucleicos para la replicación y la transcripción, la forma en la que se forman estos ácidos nucleicos. Entonces las rutas metabólicas anabólicas lo que van a hacer va a ser sintetizar moléculas grandes a partir de otras más pequeñas, ¿sí? Entonces, una diferencia que ya habíamos dicho anteriormente, las rutas catabólicas entonces van a ser de reacciones exergónicas. ¿Por qué? Porque van a liberar energía. Y las anabólicas van a absorber energía y van a ser endergónicas. Unos ejemplos más tangibles que podemos observar en la célula son los ejemplos de estos dos organelos, la mitocondria y el cloroplasto. La mitocondria realiza reacciones catabólicas y a partir de qué? De moléculas de glucosa y produce energía, CO2 y agua. En cambio, el cloroplasto lo que hace es producir reacciones anabólicas, o sea, mediante rutas anabólicas, utiliza moléculas simples para producir moléculas complejas y reducidas para el alimento de la planta. Y recuerdan que la mitocondria liberaba energía en forma de ATP. Bueno, el cloroplasto lo que hace es absorbe la energía y la transforma de energía
la energía solar, luego a energía química, ¿sí? Entonces, los 4 conceptos clave para este contenido es el de metabolismo, que dijimos que eran un conjunto de rutas metabólicas o reacciones químicas que se cruzan entre sí y que ocurren en donde, en el seno de la célula, en el seno del organismo, o dentro de la célula o dentro del organismo. Una ruta metabólica eran una serie de reacciones químicas que estaban catalizadas por unas moléculas que se denominaban enzimas. Anabolismo es la formación de moléculas grandes o macromoléculas a partir de moléculas pequeñas y con absorción de energía. El catabolismo es una reacción de descomposición de moléculas grandes o macromoléculas a moléculas más pequeñas y con liberación de energía. Entonces eso es todo por hoy y nos vemos la clase que viene.